información extraoficial, algunos niños han perdido la vida. De la guardería ABC del sur de la ciudad, que fue consumida en llamas y donde se habla oficialmente de 29 niños fallecidos. Una lamentable noticia ocurrida hace apenas algunos minutos en esta ciudad capital, Hermosillo, Sonora. Lamentable incendio que acabó con la vida de más de 30 pequeños en una guardería del IMSS la tarde del 5 de junio. En lugar de recibir apoyo a 16 años, la mayoría de la gente critica cualquier acción que llevemos a cabo. Pero lo que sí desde un principio es que nos decían, es que los padres tienen la culpa por llevar a sus hijos a una bodega. Esa era una frase recurrente, ¿no? Donde eso era recurrente, los padres tienen la culpa. Pero la verdad es que nosotros creíamos que estábamos dejando en el lugar más seguro después de nuestras casas a nuestros hijos. La guardería estaba hipermaquillada, ¿no? Tengo que decirte y reconocer que algún juez tuvo el valor de establecer condenas que, que de verdad atendían la gravedad del caso, condenas de casi 30 años para algunos. Pero la corte dijo, no, están violando derechos de los responsables. Esas penas no, hay que bajarlas. No pueden pasar creo, de 8 años. Pero nuestro hijo era reconocible totalmente. Pero ella lo reconoció por la camiseta, porque sus facciones no eran las mismas, pues no. Entonces fue cuando ella dijo, mi niño, y, y se quedó en shock, igual yo. No lloramos, no gritamos, no pasó nada. Y nos dijeron, por favor, pasen con tal agente del Ministerio Público, hay que llenar una documentación y les van a decir que sigue, ¿no? Entonces así lo hicimos. ¿Qué onda, plebes? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Su nombre es Julio César y es uno de los padres de uno de los niños que fallecieron en la guardería ABC. Así que te pido bastante respeto y bastante empatía en este episodio porque sí va a ser un episodio, pues yo considero de los más difíciles de abordar porque es un tema complicado, es un tema que a todos nos ha llegado a doler en algún momento. Entonces recibimos a Julio César. Julio César, muchas gracias por estar acá. Al contrario, Grace, te agradezco a ti el espacio que me brindas, la oportunidad de estar aquí contigo y sobre todo, pues hablar de ese tema que a pesar de que ha pasado ya casi 16 años, pues sigue vigente, sigue impune, ¿no? Por eso es la importancia para mí estar aquí. Ok. Julio César, quisiera conocerte un poquito más. Cuéntanos a qué te dedicas, cuál es tu edad, cuéntame a qué te dedicabas, si en ese tiempo te dedicabas a lo mismo que ahora. Ajá. No, bueno, la verdad es que en 16 años han pasado muchas cosas. Yo, hasta el 5 de junio del 2009, que fue cuando pasó la tragedia de la guardería ABC aquí en Hermosillo, trabajaba como transportista en un negocio familiar con mi padre. Teníamos trailers y las rentábamos para manejar maquinaria, mover maquinaria y otras cosas, ¿no? Actualmente trabajo en el gobierno del estado, en el sistema estatal DIF y concretamente en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes. He trabajado pues previamente estaba en Querétaro, trabajé en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Querétaro también. Y en ese inter trabajé en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquí de Sonora, siempre con tema de derechos de la infancia, ¿no? Ok. ¿Cuántos años tienes actualmente? Tengo 57 años. Ok, Ujú. muy bien. Vamos a empezar por ese día. Lo vamos a recordar. No sé si me podrías hablar desde la mañana, tu rutina, cómo fue, cómo estuvo. Sí, claro. Bueno, o la mayoría de la gente que te ve seguramente es gente muy joven, ¿no? Y probablemente están muy chicos o quizás algunos no habían nacido cuando, cuando ocurrieron los hechos de la guardería ABC. Pero quiero decirles pues a nuestros escuchas y que nos están viendo también que pues está considerada la mayor tragedia infantil en la historia moderna de México, el incendio de la guardería ABC. Fue un hecho trágico, ocurrió aquí en Hermosillo,
donde murieron 49 niñas y niños, todos menores de 4 años, y casi 100 quedaron con secuelas y lesiones de por vida, ¿no? Derivado de ello, se estableció que había responsabilidad en servidores públicos de los 3 niveles de gobierno y también en los dueños de la guardería. Sin embargo, a casi 16 años, repito, no hay justicia. Hay una sentencia que la Corte ratificó que establece que son culpables por diversos delitos todas estas personas, 22 servidores públicos y los particulares, ¿no? Pero hasta el día de hoy, ninguno de ellos ha recibido la sentencia que un juez le imponga. Es decir, a ti, propietario de la guardería, te tocan 8 o 9 años de prisión. Deberán estar en prisión todos los responsables, porque así se estableció. Pero hasta el día de hoy ningún juez ha querido tomar esa papa caliente, por decirlo de alguna forma. Les da miedo. Se han manifestado como que no tienen competencia, o se han declarado incompetentes, o sea, que no les corresponde para determinar qué sanciones van a tener cada uno de los responsables. Nada más para que dé un poco de contexto, ¿no? De cómo está la situación para pues, nuestros escuchas y que también nos están viendo, ¿no? ¿Cómo se les dice? ¿Videntes? Bueno, perdón, porque me quedé con la duda de cómo referirme a ellos. Y bueno, pues ya entrando en materia, bueno, creo que me siento sereno para hablarlo porque siempre es difícil, Claro. porque lo comentamos previamente, ¿no? Entonces, estoy preparado para decirte que ese día 5 de junio del 2009 era un día viernes, mucho calor desde temprano. Junio es un mes, pues todos lo sabemos, los más calientes que hay aquí en Sonora. Son fechas en que se han roto récords de temperatura, ¿no? Y desde que amanece. Bueno, en ese tiempo, yo estaba casado con la madre de mis hijos, con Estela. Eh, Teníamos 3 hijos, tenemos 2 actualmente, pues, gracias a Dios, ya adultos, jóvenes adultos, pero en aquel tiempo Brandon tenía cerca de 9 años, como 9 años aproximadamente, y Estefanía, Fafita de corazón, de cariño, así le digo hasta la fecha, tenía poco menos de 5 años. Y el más pequeño, Julio César, a quien de cariño siempre llamamos Yeye, tenía 2 años y 9 meses. Pues era un día como todos, teníamos ya una rutina muy bien establecida, ¿no? Levantarnos a determinada hora, en lo que Estela cambiaba a nuestros hijos, los ayudaba a prepararse para la escuela, pues a diferentes grados de escuela y a la guardería. Yo me bajaba a hacer desayuno y luego subía pues a buscarlos, a apoyar en lo que faltara. Era casi, casi, casi lo que a diario pasaba, ¿no? Em, y bueno, pues siempre que terminaban de desayunar, salía con los 3 al mismo tiempo, aunque tuvieran diferentes horarios. Esto era por la necesidad de que después había que pues, prepararme para el día de trabajo, igual Estela, ¿no? Em, mm, Invariablemente, la despedida de su mamá con mis hijos era desde la puerta. Ella les decía adiós y les gritaba, los amo. Esa era la despedida, ¿no? Y la rutina era que primero pasaba a dejar a mi hijo mayor pues a un colegio, después a la niña al preescolar y era como hacer un circuito porque me regresaba. De regreso, a lo último, toda esta vuelta la daba conmigo, mi hijo Yeye, en su silla del carro, ¿no? En su silla de bebé. Eh, Hacía que llegara un poquito, pues ya más tarde, ya le daban como a las 8 más o menos para entrar a la guardería. Y en ocasiones me concedían, que no era la regla normal, pero me concedían la oportunidad de acompañarlo a su salita. Él estaba en maternal B2 de niños de entre 2 años y medio a 3 años, ¿no? En esa salita estaba él. Y, y ese día era un día muy especial porque en la guardería iban a ver películas. No todos los días pasaba eso. No recuerdo por qué causa habrán determinado que era como un día de fiesta, pues, en la guardería.
y podían llevar además un lunch aparte, ¿no? Tenían, sí, lo reconozco en cuanto a la nutrición, en cuanto a la comida que les brindaban, muy bien establecido el menú, un menú con, pues, nutritivo y acorde a la edad de cada uno de los niños, pero ese día pueden llevar lo que quisieran. Entonces, mi hijo llevó palomitas, le encargué mucho a la cuidadora, a la maestra, así les decíamos, que, pues, por ser palomitas que se fijara mucho, ¿no? Que tuviera cuidado. Sí, era algo que le encantaba, pero siempre había que estar muy pendiente por la edad de él, pues, ¿no? Cuando comía sus dulces o ese alimento, esa comida chatarra. Este, mm, recuerdo que lo acompañé, le pedí eso a la maestra y me despedí de mi hijo con un beso, le dije que pues, después me contara cómo había estado, qué película habían visto, cómo se había cómo se había sentido. Él ya no me contó, ¿no? Porque ahorita te voy a decir, por lo que vino después. Pero a los días supe yo que la habían pasado muy bien los niños, me contó su maestra, me contó cuando la vi a los días después del 5 de junio, me contó que habían visto la película, que fue muy solicitado mi hijo porque fue el único que llevó palomitas y, pues, todos los niños querían palomitas, ¿no? Y les brindó, entonces se volvió un niño muy popular ese día. Em, yo, regresé y después nos fuimos a trabajar, como te digo, yo me dedicaba al transporte en ese tiempo. Ese día casualmente eran épocas electorales y una de las plataformas que teníamos, un remolque de los trailers, la íbamos a rentar a uno de los partidos políticos cuyo candidato iba a participar en un debate ese día para gobernador, concretamente el Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Pues, para nosotros finalmente eran clientes, pues, ¿no? Era un cliente como X, nos pagaban, como cualquier cliente, nos pagaban lo que lo que era la tarifa, ¿no? Igual si cualquier otro partido nos hubiera pedido una plataforma, se la hubiéramos rentado o bien pudo haber sido cualquier otro transportista, ¿no? Esto lo aclaro, ¿no? Porque fui cuestionado en su momento el por qué les rentaba plataformas a ellos, ¿no? Bien, mm, cerca de mediodía, yo andaba en mis vueltas, propias del trabajo y preparando este tema de lo del de lo de la manifestación que habría posterior al debate, y hablé con la mamá de mis hijos y acordamos vernos para comer con mis 2 hijos mayores, la niña y el niño, y nosotros 2 irnos a comer comida china. Ocasionalmente lo hacíamos. Eh, en una hora más o menos en que sabíamos que nuestro hijo en la guardería dormía la siesta. La siesta era de 2 a 3 de la tarde. Entonces, nos reunimos cerca de las 2 de la tarde en un restaurante. Ahí nos encontramos, comimos, ya sabíamos que íbamos a pie, porque era el restaurante que comúnmente acudíamos. Y, entonces, pues, fue algo rápido. Yo después de eso iba a ver por última vez en ese rato al chofer que iba a ir en la plataforma al desfile, a la manifestación, y, Estela se llevaría a mis 2 hijos a casa. Eh, entonces ella se fue, yo me moví cerca de un establecimiento un centro comercial que está por Colosio y Solidaridad. Ahí me acordé de verme con el chofer. Y cuando estaba con él, me habló Estela y me dijo: "Oye, algo está ocurriendo acá para el sur de la ciudad, cerca de la guardería". Y yo volteé instintivamente y sí alcanzaba a ver humo a lo lejos, pero no me permitía mucho por las dimensiones del centro comercial, no me permitía ver mucho. Le dije yo: "Pues tranquila, no pasa nada, ahorita, recoges al niño, va a la casa y, pues, todo va a estar bien". Y colgó, pero a los 5 minutos me dijo: "Oye, es en la guardería, vente", me dijo. Y entonces sí, pues, yo me negaba a pensar que podía, pues, estar pasando en una guardería, ¿no? Pues, despaché al chofer, le dije: "¿Sabes qué? Pues, aquí está, a rato platicamos, a rato hablamos". Y pues, ya como pude, me enfilé hacia el sur de la ciudad. La guardería está ubicada en una colonia que se llama Y,
que está en la salida a Guaymas. Guaymas, pues un municipio al sur de Hermosillo, eh, en la calle Ferrocarrileros y Mecánicos, a una cuadra de una gasolinera que está ahí también, ahí cerca. Y cada vez que me iba acercando por el Boulevard Vildósola, que era por donde iba, me era más complicado, había muchísimo tráfico, mucho tráfico, pero sentía yo que me faltaba ya poco para llegar. Y hubo un momento en que nos paramos y en sentido contrario venían muchos carros muy recio, estas ambulancias, pickups de policías, ¿no? Todo tipo de carros de servicios de emergencia. Y, y decidí brincarme el camellón. Me brinqué el camellón para meterme por una calle y buscar ahorrar tiempo. Y así lo hice. No fui el único que tuvo esa idea, seguramente. Cuando estuve más cerca, lo más cerca que pude estar era, no sé, 300 metros de la guardería, donde ya pude dejar el carro. Me acuerdo que me bajé y vi que se abrió la puerta, pero ya no me regresé a cerrarla. Alguien me hizo el favor y la cerró la puerta, ¿no? De mi carro. Estaba como inclinado, entonces la puerta se regresó, pues, ¿no? Y se estaba abierta y alguien la cerró. Y se me hizo eterno el camino para llegar a la guardería. Efectivamente había un incendio, había un humo muy denso desde lejos, desde que iba en el camino. Llevaba los vidrios abajo y ya te da un aroma ya como a plástico quemado, muy fuerte. Y, y cuando llegué corriendo, mm, muy agitado, y vi que había una cinta amarilla en la que vemos en las películas, donde hay una escena de un crimen, o algo que haya sucedido algo así donde está interviniendo alguna autoridad, ¿no? Y entonces vi que había un agujero en la guardería. eh, eh, en este inter hablé con Estela y le dije que no se acercara a la guardería, que se llevara a los niños a la casa para evitar que los niños, pues, vieran algo, se fueran a asustar, y que yo me iba a encargar. Entonces, cuando estaba ahí, me acerqué hacia el hoyo que estaba en la guardería, que después supe que lo había hecho un pickup de un joven que le nació hacerlo, y le dio de reversa y hizo un agujero para poder rescatar a más niños, ¿no? Eh, joven, un joven de ir, pues, de cerca de la guardería. Y me dijo, no sé, un policía, un bombero, no recuerdo, me dijo: Ya no hay nadie", me dijo: "Ya sacaron a todos los niños, ya todos están bien". Y de todo me asomé yo y pues, estaba oscuro, obviamente, no había luz, pero se veía ya, muy despacio o cuidadosamente se veían siluetas de bomberos o policías, buscando entre escombros, pero ya, o sea, evidentemente sí no había nadie, pues, ¿no? Y alguien me dijo: "Había mucha gente, había mucha confusión, mucha incertidumbre, mucho miedo, había gente, mamás llorando, mamás que traían uniforme de maquiladora, por ejemplo, empleadas de la guardería, gente llorando. Pues yo también me paniqué y pregunté por los niños y alguien me señaló una casa, me dijo que ahí estaban los niños, que ahí los estaban resguardando, que podía ir a buscar a mi hijo ahí, y así lo hice, me acerqué. Eh, Dije: "Vengo por mi hijo", y me permitieron el paso, pero cuando entré, luego me di cuenta, estaban muchos niños así sentaditos recargados en en las paredes, algunos tranquilos, otros llorando, con cara así como con hollín, ¿no? O sea, derivado del humo, con sus caritas negritas así, me otros más tranquilos o asustados, confundidos, que no entendían lo que estaba pasando. Pero puros niños chicos, puros niños de un año y medio, quizás máximo 2 años, máximo, ¿no? Inmediatamente me di cuenta que no estaba mi hijo ahí, ¿no? 2 veces así miré y vi que no. Entonces, le pregunté a alguien, de nuevo, no recuerdo quién, que si qué había pasado con los demás niños, que faltaban muchísimos niños, y dijo: "Pues se los llevaron a los hospitales".
Entonces le hablé a Estela y le comenté eso, le dije: "¿Sabes qué? Me voy a ir", me dijeron que me fuera al hospital, un hospital privado que está aquí cerca del Bajo del Río, eh, que allí se los habían llevado, me lo llevé, digo, perdón, me dirigí hacia allá, le dije a Estela que para allá iba, que ahí nos veíamos, que dejara encargados nuestros hijos con los vecinos, em, y que se llevara papeles de nuestro hijo, una foto o algo para buscarlo, pues, ¿no? Bueno, no tuvo resultados esa búsqueda porque, pues, no nos supieron informar nada, no nos decían nada, había muchísima gente, y la parte de la cafetería del hospital la habilitaron, quitaron las mesas y las sillas, y, pues, mucha gente recargada sentada en el piso, nosotros también nos tiramos en el piso a esperar noticias, em y a lo lejos, es como que yo en lo personal siento como que me hubiera ausentado, como que me hubiera puesto unos audífonos que hacía que el ruido apenas lo escuchara, cualquier sonido, ¿no? Así recuerdo yo que a lo lejos se escuchaba de repente gritos, llanto, y ella me decía: "No escuches", me decía, y yo creo que eso me hacía que me protegiera como un sentido de protección de mi cuerpo, pues, ¿no? De mi organismo. De no querer pensar en que estaba pasando algo más grave, o no querer imaginar siquiera. Y y así pasaron las horas, no recuerdo cuántas, a lo mejor he cambiado la versión de la hora, a lo mejor fue a las 8 entre 8 y 9 de la noche, lo he dicho de esas horas varias veces, ¿no? Nunca he tenido la certeza, pero yo más o menos he sacado cuentas, que salió una persona a decirnos que había niños que habían fallecido, 22 niños, y que teníamos los papás o familiares más cercanos que pasar a medicina legal de la entonces General de Justicia del Estado de Sonora, que está, lo llaman, bueno, está también sobre el Bajo del Río. Eh, Medicina legal es a donde llevan los cuerpos de las personas que fallecen violentamente, ¿no? Para practicarles una autopsia o algo así. Y que había que pasar a reconocer cuerpos. Entonces, pues, eso que te digo que sentía que me había protegido se me quitó, porque fue como una explosión. Y y salimos corriendo, nos fuimos, y junto con nosotros mucha gente, pero también mucha gente estaba derrumbada ya. Entendí que mucha gente ya sabía que su hijo había fallecido, pues. Y esto también, después supe que de tempranas, desde muy al principio, un noticiero ya había informado de niños fallecidos, pero pues yo no vi televisión en todo ese tiempo ni nada, ¿no? Te digo, nos negábamos a pensar en que algo hubiera pasado a nuestro hijo. Y en medicina legal habían habilitado un espacio. Yo ya conocía ahí porque ya me había tocado, desgraciadamente, ir a reconocer el cuerpo del papá, del abuelo de mis hijos, el papá de Estela, pues, ¿no? Falleció trágicamente también, y me tocó estar ahí. Entonces, ya conocía yo, entonces vi que habían puesto en una que era como una sala de espera nada más, habían puesto como una oficina del Ministerio Público con muchos escritorios y computadoras, y estaban, personal personal de los ministerios públicos, ¿no? Perdón. Eh Haciendo trabajo y nos iban llamando por turnos, nos tomaban datos, nombre de nuestros hijos, mientras el resto de nuestras familias andaban en los demás hospitales. O sea, para esto ya, pues toda la ciudad estaba conmovida, toda la ciudad se estaba moviendo, muchísima gente que no tenía familiares directos se estaba acercando a los hospitales a llevar agua, en fin, la solidaridad se desbordó desde un principio, ¿no? Eh, entonces, nos llegó el turno. Bueno, previo a nosotros pasaron muchas familias, muchas parejas, y algunos salían felices a buscar a sus hijos a otra parte, pero no estaban ahí, pues, afortunadamente no estaban en los fallecidos ahí, pero en los hospitales estaban muriendo niños, ¿no?
Eh, nos tocó a nosotros pasar y era, la dinámica era frente a una computadora, un monitor de computadora, empezar a pasar imágenes de caritas de niños. Fue algo, no lo olvido hasta la fecha, ¿no? Pues muchos niños que no conocía, pues, no conocía a la mayoría. A uno o dos reconocí como compañeros de mi hijo, ¿no? Eh, pero niños, pues, sin vida, ¿no? O sea, y terminamos de ver las fotos y dijo ella: "Vámonos, no está". Y yo no había dicho nada, pero yo había sentido algo. Y le dije: "¿Puedes poner la foto como 3 fotos para atrás?", le dije. Y sí la regresaron y la pusieron. Le dije: "¿Es nuestro hijo?". "No, no es", dijo ella. "Sí es", le dije. Y el niño no es que tuviera ninguna lesión, tenía aquí una pequeña lesión, eh, pero era diferente, pues. Era su carita, pues, sin vida, muy diferente a lo que había sido en la mañana, ¿no? Y, nos dijeron: "Pues, pueden ver el cuerpo para que sepan si es él o no". Y así lo hicimos a través de un cristal. Acercaron una camilla con ruedas, un cuerpo tapado con la sábana blanca, lo descubrieron y ella dijo: "No es". "Sí es", le dije: "¿Le pueden bajar más, por favor, la sábana?". Y la bajaron. Y entonces, eh, pues ella, insisto, era su mente la que se negaba, pues no. Em, pero nuestro hijo era reconocible totalmente, pero ella lo reconoció por la camiseta, porque sus facciones no eran las mismas, pues, ¿no? Entonces fue cuando ella dijo: "Mi niño", y y se quedó en shock, igual yo. No lloramos, no gritamos, no pasó nada. Y nos dijeron: "Por favor, pasen con tal agente del Ministerio Público, hay que llenar una documentación y les van a decir que sigue", ¿no? Entonces, así lo hicimos. Eh, fue una reacción, no sé, de bloquearte de todo totalmente, ¿no? Porque, pues, algunos compañeros platicaron, por ejemplo, andaba el entonces arzobispo, eh, queriendo consolar familias y alguien le dijo: "Sáquesela de aquí", ¿no? Y, pues, enojado, eh, pero no puedo decir palabras fuertes, esto al aire, pero enojado, muy enojado, que lo quisieran consolar. Mm, otros no podían parar de llorar, ¿no? Y nosotros estábamos bloqueados totalmente. Total que vimos todos los documentos, se llenaron lo que se tenía que llenar y nos dijeron: "Puede pasar en la mañana a recoger el cuerpo del niño". Y salimos. Antes de salir, le hablé a mi hermana, que era la que estaba organizando la búsqueda en los hospitales, pero ya estaban afuera ellos también ahí del CEMEFO, de me de ahí de la Procuraduría, y les dije: "Ya no lo busca, ya lo encontramos". Sí. No ocupé decirle más porque, pues, imaginé, o sea, ella debería haber entendido con eso que mi niño estaba fallecido, ¿no? Y, y salimos cuando nos vieron venir, pues, se acercaron todo el grupo, ya estaba toda la familia, no estaba mi madre estaba Shakiras en casa. No recuerdo muy bien, pero gran parte del núcleo familiar estaba ahí, ¿no? Otros todavía seguían en algún hospital, amigos, conocidos y gente desconocida, y ni ahí siquiera pudimos, sacar nada. No, yo me acuerdo de un amigo que me decía: sáquelo, compa, sáquelo". No podía, no podía. Total que les dijimos lo que íbamos a hacer y nos retiramos, y nos fuimos ella y yo solos a a casa. Pasamos a la casa donde estaban nuestros 2 hijos mayores y, nos dijo la vecina que lo estaba cuidando.
grandes amigos, una familia muy querida, que había hecho pozole por si queríamos comer. Y pues no quisimos y les pedimos nada más que cuidaran, que sí se podían quedar nuestros hijos con ellos, y sí, porque ellos tenían niños de la edad de nuestros hijos, entonces se podían entretener. Y nos fuimos y fue una noche donde no dormimos prácticamente, pues no, pero fue una noche, ahí sí fue a mí me entró un sentimiento de culpa enorme, tremendo, ¿no? O sea, yo lo dejé ahí, pues, ¿no? Ahí sí me quebré, duré todo lo que, lo que me salió, y pues ella también. Y solo esperamos al amanecer y bueno, pues eso fue el primer día, ¿no? Pero pues la tragedia apenas empezaba, ¿no? Realmente, o sea, porque fuimos a recoger el cuerpo de nuestro hijo, seguimos a la carroza que se lo llevó a la funeraria, citamos a familiares, eh, amigos a tales horas, pero antes nos dijeron: "¿Quieren estar con su hijo solos?". Sí, así le dijimos. Y estábamos ahí, el niño pues, en el cajoncito. Y ahí estaba, ¿no? Lo habían peinado. Mm, pero yo y también ella, lo sé, seguíamos ausentes. No nos salvó ese quiebre de la noche. En ese momento estábamos otra vez bloqueados, ¿no? Y así fue durante todo el sepelio, cuando empezó a llegar la gente. Nos preguntaron que si queríamos dejar abierto el cajón para que lo vieran o cerrado. Y aunque él no tenía su carita, no tenía lesiones, decidimos que fuera cerrado porque yo le dije: "Quiero que la gente lo recuerde como era en vida, que no se lleven esta última visión de él", pues, ¿no? Y, y así fue todo el sepelio, como a las 5 o 6 de la tarde, salimos al al cementerio, Colina de San José se llama, está en la salida a la mina Nico, por todo el Solidaridad, son como 10 kilómetros para allá, hacia el norte. Y en ese ínter nos cruzamos como con 3 sepelios más. O sea, estaban enterrando los papás a sus hijos, pues, ¿no? Como con 3 así, o sea, era una cosa increíble, una cosa, mm, difícil de imaginar en cualquier novela que alguien escriba, ¿no? De terror, de horror o de tragedias, ¿no? Fue muy difícil, muy fuerte. Y sin embargo, seguimos bloqueados. Recuerdo que a los días alguien me dijo que qué fuertes éramos, y para entonces yo ya me había desbloqueado, ¿no? O sea, ya traía todo el peso de lo que es el sentimiento, y le dije: "No, no", le dije: "Lo que pasa es que estábamos en shock, estamos, lo que dicen del duelo, la primera parte, la negación, estábamos en esa etapa, ¿no?". Pero lo que vino después, todo lo que vino después hasta la fecha, a muchos no nos permitió vivir el duelo completo, pues, la lucha que empezó después. Eso fue el 5 y el 6 de junio, que los hilo en un solo, como un solo día, pues, porque, pues, lo dormimos solo por un día que se alargó 48 horas. ¿Cómo fue el darle la noticia a tus otros hijos? Em, Fue más difícil con mi hijo de 9 años, que entendía más. Le dije que su hermanito que su hermanito ya no estaba vivo, que había pasado algo en la guardería, y teníamos la duda en si estuvieran o no pues, en la funeraria. La niña todavía estaba en una etapa de vida donde, pues, si le decías: "Se volvió angelito", con eso se quedaba y podía imaginárselo como algo bonito, pues, ¿no? Fue más fácil, y el niño decide, porque fue una pregunta que yo le hice, de si quería ir a despedirse. Y sí fue un ratito, no recuerdo la hora del día, pero su abuela lo llevó,
o sus tías, no recuerdo, y se acercó al cajón. Le dije, no lo vas a poder ver, mi amor. Le dije, porque está el cajoncito cerrado, pero ahí está, él está dentro. Y le dejó una flor y se quedó un momento pensando. Nunca platicamos. Era muy, muy fuerte, o sea, muy pesado para él preguntarle qué está sintiendo o qué pasa, ¿no? Pero siempre fue un niño que no expresaba mucho sus emociones, pues entonces no se le vio, no lloró, no nada tampoco. Aunque estuviera sintiendo, no lo reflejaba, pues, ¿no? Entonces, eh, lo que sí hicimos durante, pues hasta que cumplió la mayoría de edad, fue que recibiera atención psiquiátrica, ¿no? Pedopsiquiátrica, es decir, psiquiatra para niños, ¿no? De psiquiatría y psicología infantil también, para ayudarlos a superar todo ese trance, ¿no? ¿Y qué pasa en los días próximos después de esto? ¿Qué sigue? Mm, te decía ahorita por de cámaras que empezamos los padres de familia, que entonces conformamos un solo grupo, eh, a juntarnos en una casa que alguien, en un espacio que alguien nos prestó, no recuerdo cómo se dio, al sur de la ciudad, la colonia, cerca de la colonia Villahermosa, muy al sur de la ciudad. Y ahí nos reuníamos y era una forma de abrazarnos porque pues, estábamos sintiendo lo mismo, ¿no? Esto fue como los 3 días, 4 días de que empezamos a ocultarnos. Algunos mm, no, no tenían mucha idea, es más, pues muchos no teníamos mucha idea o idea de qué había pasado, pero sí nos empezamos a preguntar qué había pasado. A los 5 días de ocurridos los hechos, hubo una marcha, la primera marcha que hubo aquí en Hermosillo, organizada por ciudadanos que se juntaban en la Plaza Emiliana Subeldía. Y pues ahí estuvimos en esa primera marcha con una foto de nuestro hijo, con vestidos de camisa blanca, por lo que pidieron. Pero en la primera marcha yo me acuerdo que en cuanto acabó, que yo vi gente que consideraba gente pues de la política que yo eran antipolíticos, ¿no? Considerar gente corrupta o algo así, políticos, ¿no? Para mí así era. Este, sigo pensando lo mismo en muchos, por supuesto, ¿no? Eh, y le dije a Estela que nos fuéramos, pero la siguiente marcha ahí volvimos a estar. Fue como un mes de marchas cada semana, ¿no? Y cuando se cumplió el mes, pues una marcha de, de 20,000 personas, un día antes de las elecciones que hubo. Por supuesto que el debate que iba a haber ese día 5 de junio se canceló, ¿no? Todos los partidos decidieron hacer eso, entonces el servicio, pues que es lo de menos, pero el servicio que vamos a ofrecer, pues afortunadamente lo digo hoy, no se dio, pues, ¿no? Entonces, nos empezamos a juntar y ya después nos unimos al grupo de activistas, de ciudadanos sonorenses que eran gente que después, que no conocíamos la mayoría, yo conocía a algunos, uno que otro, pero por verlos en los periódicos, porque eran gente aguerrida, gente que estaban manifestándose por ejemplo, habían tumbado un pequeño parque para construir musas, y hubo gente activista ahí que anduvo metido, y ahí estaba, por ejemplo, maestros de la Unison que habían andado en movimientos estudiantiles en los años 70 y 80, principios de los 80, en fin, gente muy diversa de, de situaciones o a qué se dedicaban, pero con ideologías muy definidas, ¿no? Y con un muy marcado sentido de responsabilidad social. Y ellos son los que em, nos hicieron o nos empezaron a abrir los ojos, ¿no? Y nos empezamos a juntar con ellos y así nació el Movimiento 5 de Julio, que después, pues tuvo sus, como todos los movimientos, después yo lo supe por alguien que tenía experiencia, que así es, que los movimientos sociales son muy dinámicos y se generan grupos, subgrupos o se desarticulan, porque no toda la gente piensa igual, pues, ¿no? Entonces, así pasó con el movimiento, con el movimiento inicial, el movimiento 5 de junio.
que sigue, por supuesto, sigue activo, sigue generando, eh, generando situaciones en favor de la niñez. Y, y así fue como, pues, como nos constituimos como después como asociación civil en los siguientes días, ¿no? Buscamos Nos recomendaron a un abogado muy reconocido, muy respetado, buscamos asesoría jurídica. Y yo recuerdo que nos dijo el abogado, fui yo y otro compañero, otro papá, y nos dijo el abogado, ya los dueños de la guardería, los responsables de lo que pasó en la guardería, porque hay responsables, ya les llevan 10 días de ventaja, nos dijo. Ellos ya se están protegiendo y ustedes apenas están empezando. O sea, él estaba muy molesto con lo que ha pasado, pero también desde o sea, era un señor muy combativo, desafortunadamente ya falleció. También, eh, pero también nos hizo entender que tenemos que empezar desde ya a hacerlo, no solamente desde la parte social, salir a marchar, sino desde la parte jurídica. Y así fue como comenzó también esa parte, ¿no? Lo jurídico. Oye, Julio César, en el inter de que sucede la tragedia, ¿las autoridades no se acercaron con ustedes a darles una explicación o a decirles qué es lo que había sucedido? ¿Nunca sucedió esta parte? No, pasó algo que es lo que sí ocurrió, al contrario, fue algo que se le denomina control de daños. Control de daños, ¿qué es esto? El gobierno creó una brigada de servidores públicos de primer nivel, secretarios, secretario de Trabajo, secretario de Hacienda, secretario de X, ¿no? Eh, y sabiendo ya quiénes éramos las familias, empezó a enviarlos en representación del gobierno del estado, del gobernador. Empezó a enviarlos a nuestras casas para ponerse a las órdenes, a decirnos que estaban con nosotros, que si ocupábamos psicólogos, que estaban para acompañarnos, que el gobernador les había dado instrucciones de que nos apoyaran. Algunas familias aceptaron este apoyo, necesitadas, por supuesto. No, no es una crítica en ninguna forma. Otros dijimos, no, gracias. Porque sí, ya para entonces esa parte, aunque yo nunca fui un activista, pero sí leía mucho, pues, ¿no? Y entendía lo que era el control de daños y sabía que que eso estaban haciendo con esa actividad. Fue lo que hicieron, pero no reconocieron la responsabilidad. De hecho, el gobierno del estado lo primero que dijo, no fue culpa mía, fue culpa del gobierno federal, fue culpa del IMSS, por lo tanto, el gobierno federal. Para entonces nosotros ya conocíamos términos como subrogado, subrogación. La guardería ABC era una guardería subrogada. ¿Qué es esto? Que el Estado mexicano, concretamente el IMSS, como institución del Estado, del gobierno mexicano, eh, le, ge- le facilitaba o le daba en concesión la operación de una guardería a particulares, ¿no? Renunciando a una obligación que tiene constitucional el Estado mexicano, de ellos brindar ese servicio de seguridad social para las madres y padres trabajadores, ¿no? Entonces, fueron términos que no conocíamos. Yo no sabía que la guardería subrogada, ¿no? Entonces, eh, pero pertenecía al gobierno federal. ¿Y qué hizo el gobierno del estado? Inmediatamente decir, fue, fue parte, se empezaron a pelear entre ellos, porque el gobierno federal eh, dijo, no, fueron, fue ahí porque tu de protección civil, tu coordinador de protección civil no hizo su trabajo, tu equipo de bomberos no llegó a tiempo, tú les facilitaste el espacio, les diste permiso que se pusieran. Y sí, pero la verdad es que había una responsabilidad compartida, y no solamente de ellos, sino también del gobierno municipal. Te voy a poner un ejemplo muy simple de cómo, desde dónde escalar la corrupción. Primero que nada, los 4 socios de la guardería ABC, 2 de ellos eran servidores públicos del gobierno de buen nivel. eh, una esposa de uno de ellos, una de las señoras, Marcia Margarita Altagracia Gómez del Campo Tonela, persona de la más alta sociedad de Rancio Abolengo, en Sonora, es pariente de la que entonces era primera dama de México, de Margarita Zavala, pero a la vez panista, pero a la vez es sobrina de la esposa del gobernador del estado de Sonora, priista.
sea, para que te des cuenta que al final del día todos se tapan con la misma cobija, ¿no? Este, y bueno, aquí va con esto que, pues, que ellos se empezaron a culpar, pues, ¿no? Entre sí, pero la responsabilidad era compartida. El ejemplo que te iba a dar es que para otorgar el permiso de uso de suelo, que es básico, un requisito básico para cualquier establecimiento que vaya a operar comercialmente, tiene que presentar planos arquitectónicos. Quien conozca esa parte de la guardería, si no, pues hay muchísimos videos en YouTube de la guardería ABC. Era como era un grupo de bodegas que estaban juntas, un pequeño espacio mm, industrial, por decirlo de alguna forma, ubicado en una colonia, y cerca estaba una gasolinera y luego estaba una llantera. Bueno, los planos que presentaron los dueños de la guardería ABC, estaba la guardería y enseguida aparecía en blanco como un espacio de cajones de estacionamiento, como para 100 carros, y era falso, porque enseguida estaba otra bodega. No había estacionamiento, pues, que era algo obligatorio. Pero nadie fue del gobierno, o no les importó, o quienes los entaviaron y con eso se brincaron ese requisito de tener el estacionamiento. El más pequeño de los ejemplos que te estoy dando en cuanto a la corrupción que hubo ahí, ¿no? En el tema de la guardería ABC, de cómo operaban los dueños de la guardería ABC. En cuanto al control de daños, las autoridades se hicieron cargo de los gastos de los funerales, de los sepelios. En un principio no, pagamos, Hagion pagó sus, ah, pues sus gastos, ¿no? Nosotros así lo hicimos y tengo entendido que todas las familias. No conozco un caso donde desde el principio el gobierno del estado haya asumido y que haya el pago ¿no? Pero en fechas posteriores sí hubo esta parte como, empezar a generar algo que ellos llamaran como una reparación del daño y que incluya el pago de los gastos funerarios, ¿no? Entonces sí, en un momento dado se pagaron por parte del gobierno del estado, y además de todo se creó un mausoleo, lo creó el gobierno de Hermosillo, en el parque que está perdón, en el cementerio que está por el Quiroga, panteón municipal, que antes le decían de las manitas. Y en otro tema de corrupción, era un cementerio que lo habían planeado arquitectónicamente al estilo americano, ¿no? No sé a quién se le ocurrió, no es algo que me haya interesado mucho averiguar por qué esa forma, ¿no? Pero bueno, la persona que está encargada, eh, fue separar el cargo y luego acusada de haber malversado fondos por más de 300,000 pesos de lo que le habían dado para construir el mausoleo. O sea, se robó el dinero, pues, en pocas palabras. Oye, Julio César, y por ejemplo, cuando ustedes inician este proceso de que consideras tú que los activistas les empiezan a abrir los ojos a ustedes y les comentan, oye, pues esto está mal, hay que hacerlo de manera jurídica, ¿cuáles empiezan a ser las cosas que ustedes empiezan a pedir? Las cosas que ustedes dicen, esto se tiene que hacer, esto queremos que se haga. Ujú, okey. Sí, bueno, te comento, por obligación, cuando ocurre un hecho de esa magnitud, o bien que cualquier hecho violento que tenga conocimiento de una autoridad, eh, a través de un medio, o que lo vea o visualmente, o sea, que sea visualmente, o que alguien le hable y le diga, aunque sea anónimamente, tienen por obligación iniciar de oficio, se dice, abrir un expediente, ¿no? En este caso, hoy se le llama carpetas de investigación. Eh, el gobierno del estado abrió una carpeta de investigación de inmediato, por oficio, ¿no? Eh, lo que ya nosotros hicimos fue buscar, por instrucciones del abogado y acompañados de él, buscar al procurador Abel Murrieta, quien fue, pues, muchos años después, pues, fue ultimado a balazos, ¿no? En Obregón, cuando andaba de candidato a alcalde, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Lo que quisieron convertir en adalid de la democracia, ¿no? Bueno.
Pero bueno, este señor lo que nos dijo y nos hizo ver nuestro abogado es que estaba, eh, seguramente por instrucciones de más arriba del gobierno del estado, estaba generando un cerco de responsabilidades muy limitado. Sí, o sea, lo está dejando en los empleados de menor rango, la responsabilidad. Y por supuesto, en los del gobierno federal, del IMSS. Pero había responsabilidad de su secretario de Hacienda, porque ellos tenían la bodega donde inició el incendio, era, era de la bodega de Hacienda, perdón, de Secretaría de Hacienda. Y pues no, lo dejaron fuera al secretario de Trabajo y a otras personas que podían haber tenido responsabilidad. Se centraron en el titular de Protección Civil, tanto municipal como estatal, que si bien pues pudieron haber tenido, o seguramente tienen, de hecho, tienen responsabilidad, no eran ellos nada más, pues los más importantes, por decirlo de alguna forma, los secretarios de Estado o la gente más influyente, los dejaron fuera y de eso nos dimos cuenta. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Mm, Nos dimos cuenta que no, en este tiempo, después lo atrae la federación, el caso, la Fiscalía General de la República, ya a nivel federal, este, le dice al gobierno del estado, por ser un tema de tal gravedad, yo tomo el caso, yo lo voy a llevar. Entonces ya no es el gobierno del estado, ¿no? Pero entonces nosotros nos hemos dado cuenta que el estado no iba a hacer nada. Tampoco es que confiáramos, pero era lo que había. La hoy Fiscalía General de la República, ¿no? Entonces Procuraduría General de la República. Eh, pero nos dimos cuenta que iba a ser la misma, porque a nivel federal también había responsabilidades, por ejemplo, y está comprobado porque así lo determinó un ministro de la Corte al que le negaron un proyecto que presentó. Por ejemplo, uno de los responsables, pues, era Daniel Caron Tumé. En ese tiempo era el director general del IMSS, y su antecesor, Molinero Casitas, quien también ya falleció. Ellos tenían responsabilidad y también los dejaron fuera entonces de ese cerco de responsabilidad. Entonces, era la misma en el estado que a nivel federal. ¿Qué fue lo que hicimos? Por idea del abogado, fuimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Había una estrategia ya por parte del equipo jurídico de, de que había un artículo, el artículo 97 de la Constitución, que establecía que la Corte tenía, digamos, la autoridad eh, de poder atraer un caso para poder determinar si en ese caso, como el caso de la guardería ABC, había habido o no violaciones graves a las garantías individuales, así le decían entonces a los derechos humanos. Eh, y ya había salido también un dictamen, una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el sentido de que había responsabilidades por parte del IMSS y eso, pero también se queda corta, ¿no? Y también del gobierno del estado de Sonora, las responsabilidades. Entonces, ¿cuál era la intención de nosotros? Que si la Corte atraía el caso para determinar esto que te acabo de mencionar, podíamos encontrar elementos. Si había habido violaciones a las garantías individuales, violaciones graves, podía generar responsabilidades incluso penales, ser constitutivas de delito en algún momento. Esa era la idea de nosotros. O bien que la Corte, y que la Corte lo ratificara, ¿no? Se generó un equipo, la Corte finalmente lo trajo, fue por ahí en agosto, septiembre del 2009 más o menos. O sea, fue algo que hicimos inmediatamente. Lo atrajo, envió un equipo de magistrados a hacer una investigación. Vinieron magistrados, 2 magistrados y su equipo de trabajo, muchísimos testimonios, muchas horas de trabajo. Nos buscaron, nos entrevistaron, a caminar al gobierno, a la gente del gobierno también, en fin. Todo eso que generan ellos, pues generan un expediente que se lo entregan a un ministro al que le dicen, tú vas a llevar este caso. Al ministro Arturo Saldívar, recién llegado a la Corte. Este ministro que había sido propuesto por Felipe Calderón. Entonces el ministro, en base a todo lo que tenía de información que le habían llevado los magistrados, generó un proyecto. Y su proyecto, por allá en julio, no recuerdo si en junio o julio del 2010,
entre el 15, 16 y 17 ya se analizó en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Son 11 ministros, no sé si seguirán siendo 11, pero eran 11 ministros entonces los que conformaban la Corte, ¿no? Y le fueron dando palo a todo a lo que el ministro decía. El ministro establecía que la responsabilidad era ascendente y decía que era responsabilidad del gobernador Eduardo Burrs, que había responsabilidad de violación a las garantías individuales, que había responsabilidad de los exdirectores y el actual director del IMSS. También dijeron que no había responsabilidad. El pleno de la Corte iban votando cada punto y a todo le iban dando palo. Total que el ministro, su juez, te voy a retirar el proyecto. O sea, ya se dio cuenta que que la Corte se había plegado a las instrucciones del presidente Calderón. Años después, Arturo Saldívar dijo que en ese tiempo él recibió muchas amenazas, incluso que fue el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, a decirle, dice el presidente que él no te puso aquí para eso, para que lo jodas. Perdón por la expresión. Que no te puso aquí para eso. Y él se defendió y dijo, yo estoy para el pueblo. Eso dijo Arturo Saldívar. Y aquí te comento que por supuesto que creemos que hubo intervención del gobierno federal del presidente Calderón, porque nosotros también teníamos derecho de ir a la corte a buscar a los ministros, pero encontramos, yo no, pero compañeros míos, por lo tanto lo asumo en plural y me incluyo, encontramos en los pasillos, yo no estaba, pues, me refiero, presente, ¿no? Al secretario de gobierno, de gobernación, buscando a los ministros, hablando con ellos, diciéndoles que no debía prosperar o que no había el proyecto que iba a presentar Saldívar, que te estoy mencionando que ratificaba o responsabilizaba a servidores públicos de los más altos niveles, podía afectar al presidente de la República. Entonces les decía que no debía pasar y los convenció a la mayoría. Entonces fue por esto que el proyecto no pasó. Pero pues nos sirvió bastante moralmente. Te puedo decir que fue una victoria porque pues no se logró el objetivo inicial de que la Corte lo ratificara, pero moralmente fue una victoria en cuanto que para el pueblo estaba claro que sí había responsabilidades más allá de lo que habían establecido, tanto primero el gobierno del Estado de Sonora como el gobierno federal después, ¿no? A través de la Procuraduría Federal General de la República. Comentas que donde sí hubo como que ciertas consecuencias eran en las personas que tenían más bajo nivel. ¿Ellos sí fueron destituidos o no fueron destituidos tampoco? No, pues a ellos según yo sí los destituyeron, pero estamos hablando de trabajadores que trabajaron en la bodega enseguida, Ok. los que cerraban la puerta, o sea, de ellos estamos hablando, ¿no? Cesaron, por supuesto, cesaron al coordinador de protección civil, al jefe de bomberos, a todos ellos los sometieron a proceso, pero en libertad. Les impusieron fianzas de 1,000 pesos para llevar el proceso en libertad. Un hecho tan grave, con 1,000 pesos o quizás menos. Ahorita ya no recuerdo muy bien, pero decíamos, es más cara la fianza por manejar borracho a lo mejor que por un crimen donde murieron, porque para nosotros eso es un crimen, donde murieron 49 niñas y niños, ¿no? Entonces, les dieron fianzas muy, muy bajas. Todo el mundo llevó su proceso en libertad y eso dio como resultado que hasta la fecha todos los responsables, que ahorita podemos tocar ese punto, estén en completa libertad, pues la gran mayoría nunca pisó un solo momento la cárcel o alguna jefatura de policía, por decirlo de alguna forma, la procuraduría o algo. Ok. Y en todo este proceso en el que ustedes estuvieron al tanto, ¿nunca supieron qué había en esa fábrica que fue quemada? No, yo te soy sincera, mucha gente nos ha criticado a lo largo de los años y mientras más pasan los años, la memoria, sobre todo aquí en México, bueno, en muchas partes del mundo, ¿no? Es muy frágil, es muy corta, ¿no? Entonces mucha gente ha olvidado
la magnitud de la tragedia. O mucha gente no le tocó, como decía ahorita, y quizá no lo sepan y a lo mejor esto ayude ahorita, y estoy seguro que así será, para que puedan entender lo que verdaderamente pasó. En lugar de recibir apoyo a 16 años, la mayoría de la gente critica cualquier acción que llevemos a cabo. Pero lo que sí desde un principio es que nos decían, es que los padres tienen la culpa por llevar a sus hijos a una bodega. Esa era una frase recurrente, ¿no? Donde mucha gente era pagada por el gobierno, por supuesto, en los medios o en Twitter, que así se llamaba antes, en Facebook, las críticas, o bien en alguna entrevista, y después venían los comentarios de la radio. Eso era recurrente, los padres tienen la culpa. Pero la verdad es que nosotros creíamos que estábamos dejando en el lugar más seguro después de nuestras casas a nuestros hijos. La guardería estaba hipermaquillada, ¿no? Estaba muy bonita decorada. La verdad es que había muy buena atención. Yo nunca he dicho lo contrario. Lo que sí es que muchas cosas que llevamos, algunos, como yo, algunos, como así es decir, ¿por qué no me fijé en si funcionaba o no el extintor? Pero también mucha gente nos ha dicho, pues que tú no tienes por qué ser experto en protección civil. Exacto. Y muchos padres se han convertido en expertos de protección civil. Y muchos padres trabajan, en Movimiento 5 de Julio, y otros grupos de familia. Pues un servidor ha puesto un granito también en buscar generar que la gente conozca toda esta parte, ¿no? De la conciencia de saber dónde estás dejando a tu hijo. Y qué puedes hacer preguntas y que puedes exigir que te muestren los documentos cada vez que la guardería, aquí en Sonora se llaman Centro de Desarrollo Integral Infantil, a nivel nacional se llaman Centro de Atención Infantil, pues opera legalmente y cumple con todo al 100. Pero lo que te digo, está muy maquillado, pero lo que sí es cierto, yo también algunas me acuerdo saliendo, que daba la vuelta y veía siempre la bodega cerrada, que fue tu pregunta inicial, la bodega cerrada y había un guardia o una guardia. Muchas veces, me tocó más veces ver a una mujer cuando me llegaba a fijar, pero nunca, nunca me pasó pensar que había ahí. Yo pensaba que estaba sola, nunca vi movimiento, siempre la vi cerrada, nunca vi las puertas abiertas. La verdad yo pensaba que estaba vacía. Jamás me hubiera imaginado, ni ninguno de nosotros, yo creo ninguno de los padres, que pues que eran las puertas del infierno las que estaban ahí, ¿no? O sea, toneladas de papeles, toneladas de papeles y guardaban carros, bidones de gasolina. Lo que dice una estos análisis que se hicieron del lugar, se me fue el término ahorita, es que el incendio inició por un cortocircuito que hizo un cooler que tenían mal instalado irregularmente En esa bodega. en esa bodega y que una chispa se soltó y que brincó a un papel y ese papel prendió luego y pum, empezó el incendio, ¿no? Y el incendio, como compartía pared la bodega con la guardería, no había, el techo no llegaba hasta menos arriba, o sea, no estaban separados. Digamos que había 2 metros que hacía que fueran la misma nave, por decirlo de alguna forma, la misma nave industrial. Entonces el humo se esparció inmediatamente hacia la guardería. En la guardería, como te digo, estaba muy bien maquillada. Estaba un falso plafón y luego había una lona gigante que tenía o que generaba la ambientación de un circo. Era una forma a veces de hacer que nuestros hijos se quisieran quedar. Mira, qué padre, es como un circo aquí, sin pasarme por la mente que era un material altamente inflamable, pues, ¿no? Entonces, eh, pues no, yo en lo personal y creo la mayoría no, pues nunca pensamos que había ahí. Algunos sí, pero no averiguaron. No sé qué hubiéramos hecho en tal caso, porque de haber sabido, porque a lo mejor, como en mi caso, cuando me habla la primera vez Estela, que por mi mente me pasa decir, es imposible que le pase algo a mi hijo, ¿no? O sea, entonces aunque hubiera sabido lo que había ahí,
a lo mejor hubiera dicho, es que no va a pasar nada nunca. Como el hecho de que había una gasolinera a 100 metros ahí, que nunca pasó por la mente que la gasolinera podría pasar algo, pues yo, pues no sé, de repente de lo personal yo siento responsabilidad, siento culpa. La he sentido mucho tiempo, ¿no? No la he superado esa culpa de no haber visto muchas cosas. Cuando se está quemando la guardería, para empezar, los niños, la mayoría de los niños estaban solos. Ah, la ley establece que nunca deben estar solos, ¿no? Era la hora de la siesta, pues siempre era al menos una cuidadora. La ley de protección civil establece cuántas cuidadoras por cantidad, por niños debe haber, ¿no? Dependiendo de las edades de los niños. Pero estaban en la hora de la comida de las señoras, ¿no? Entonces reaccionaron tarde. Y, y yo llegué a leer un testimonio cuando íbamos a la Procuraduría General de la República que está enfrente del aeropuerto. Ahí estaba el expediente inicialmente y teníamos derecho a ver el expediente, no a tomar foto ni nada, pero a leer el testimonio de una maestra que decía, ahí lo leímos, que decía, como pude, como pude, me quité a los niños de las piernas que me abrazaban para poder salir. Pues no puedes culpar a alguien, ¿no? De querer salvar su propia vida. Uno no sabe cómo reaccionaría. Pero no dejas de pensar, estaban bajo tu responsabilidad en ese momento, pues pudiste haber sacado quizás a un niño. Te lo quitaste de las piernas para salir tú. Hubo maestras que sí lo hicieron, hubo maestras que se vieron lesionadas por sacar de ellos, ¿no? Pero muchas de ellas se preocuparon más por sus bolsos que por, que por salvar una vida. Sí, hubo de todo. Te digo, es muy difícil pensar o imaginar cómo reaccionaría uno. Pero, perdón, nada más para concluir. Yo llegué tarde, pero hubo padres como Roberto, uno de los papás, que aún estando el incendio en su momento, él se metió dentro del humo y todo eso, se fue por debajo. Así creo que iba como tipo gateando, ¿no? Porque el humo pues tarda en bajar. Es una recomendación, no sé cómo la sabría él, pero o sea, que hubo gente que arriesgó su vida, pues, y también gente que iba pasando por ahí. El Cayetano, famoso Cayetano, que nunca se le reconoció como debe ser. Un joven, pues, que desafortunadamente su vida muy difícil lo llevó por el camino de las adicciones, por eso siempre fue menospreciado por parte del gobierno, ¿no? Pero él salvó muchas vidas. Este, eh, el joven de la camioneta, el pickup, te hizo el agujero, contrario a muchas maestras que no hicieron nada. Oye, Julio César, referente a lo que tú mencionas de la culpa, sí me gustaría como que decirte algo al respecto. Uno como padre, yo también soy mamá y yo también he dejado a mis hijos en guardería. ¿Tú crees que es el lugar más seguro? Uno no se pone a buscar. Ahora que ya pasó esta tragedia, pues sí te pones a pensar, oye, sí tendrán todos los lineamientos de acuerdo a cómo deben de estar, pero en su momento cuando no pasaba esto, tú pensabas que todo estaba bien, tú pensabas que estabas dejando a tus hijos en las manos correctas. Entonces, te invito a que dejes la culpa a un lado porque no fue tu culpa. Y más esta sociedad en la que vivimos y esta cultura, ambos padres ahora trabajan, ambos padres ahora necesitan generar ingresos. Entonces, a esto nos empuja a la sociedad, a que nuestros hijos no sean criados por nosotros mismos, que sean criados por terceras personas. Entonces, no fue tu culpa porque pudo haber pasado en cualquiera, lastimosamente pasó y fue aquí. No debería de haber sucedido, nunca debió haber pasado, pero no es culpa de los padres en sí, porque ellos pensaban que lo estaban dejando en el mejor lugar para ellos darle una mejor calidad de vida. Sí. Y te quisiera preguntar, ¿tú consideras que se politizó todo esto? Por supuesto que sí, sí, definitivamente, y bueno, te agradezco tus palabras que vienen de una madre, por supuesto. Y yo puedo pensar en un principio que mucha gente que hablaba desde la ignorancia, quizás por no ser padres primero, ¿no? Que no imagina lo que se pueda sentir. Primero, cuando eres padre o madre, te cambia la vida, ¿no? La visión de las cosas, ¿no? Hoy, afortunadamente,
para muchos de los que nos siguen criticando, pues quisiera decirles que tuvieron que morir 49 niñas y niños para que las cosas cambiaran. Las guarderías hoy son muy diferentes. Sin embargo, quiero decirte que es una lucha que no se termina porque ha seguido habiendo tragedias en guarderías, muchas, tantas que han muerto más de 100 niños después de ABC en guarderías del país, pero es un trabajo que nos involucra a todos. Y así como tú, esa invitación que me haces, y te la agradezco muchísimo de que deje la culpa de un lado, este, algún día quizás me sienta tranquilo conmigo mismo, quizás sí, pero esa invitación que tú me haces, yo se la hago también a la gente que es padre, que es madre, que trabaja y que quizás por las prisas digan literalmente, y no lo digo en un sentido despectivo, avientan o aventamos a nuestros hijos porque vamos apurados al trabajo, este, a que se asomen. Tienen el derecho, lo que yo siempre decía o que he dicho en las pláticas de concientización, conferencias que me ha tocado brindar en el país y en otras partes, es que nadie te está haciendo un favor, ¿no? Aprovecho esto, que me dijiste, nadie te está haciendo un favor como padre, como madre, es un derecho que tienes si trabajas, si estás afiliado al Seguro Social o al ISSSTE, o bien si estás pagando una guardería privada, ¿no? Es un derecho que tienes el exigir que te muestren que están operando debidamente, que tienen sus extintores al día, que tienen detectores de humo, no cuesta nada hacer un recorrido, que hay salidas de emergencia, que con que te muestren su programa interno de protección civil validado por la coordinación estatal al día del que se trate, este, eso te puede dar mucha tranquilidad, porque quiere decir que las maestras recibieron capacitación para en caso dado que haya un atragantamiento. De los 100 decesos, 101 decesos que han habido después de ABC, casi el 70% han sido por atragantamientos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que quizás había una maestra a un lado que no está lo suficientemente capacitada como para RCP o ayudar a hacer la maniobra de Heimlich, que no sé si se aplique para bebés de esta pequeña edad, en algunos casos. En fin, volviendo al tema de que si se ha politizado, por supuesto, desde un principio. En las marchas se infiltraba gente de uno y de otro lado, para dictar consignas en contra de uno y de otro gobierno, ¿no? Arriba Felipe Calderón, Mora Burs, Mora Felipe Calderón, en fin, entre ellos. Y el primer beneficiado fue Guillermo Padres Elías, que era el candidato del PAN. Y no estoy hablando a favor del PRI, o sea, pero la verdad es que las encuestas no lo favorecían. A un mes de las elecciones, según esto, ellos iban en ascendencia, ¿no? Entonces iban hacia arriba en las encuestas y pues ganaron las elecciones. O sea, como estaba en Sonora el PRI en ese tiempo gobernando, pues la gente se encargó, quienes fueron comisionados con esa encomienda, se encargó de generar la percepción de que el PRI era responsable. Cuando te digo la responsabilidad es compartida, y por lo tanto ganó para nosotros, ese fue el motivo, porque ganó Guillermo Padres, ¿no? Oye, y la responsabilidad era compartida y ambos partidos eran contrarios, o sea, ambos tenían la responsabilidad Por supuesto, y aún así le benefició a este partido político en Sonora. es correcto, así es. Sí, eso fue lo que pasó y a nivel nacional, o sea, es un tema que cada elección o que cada año, más bien que cada año, van a ser 16 años ya, ¿no? En estos días. Eh, este, Cada año, o por lo regular casi cada año, sacan alguna noticia nueva de, en favor de la justicia de ABC, ¿no? No se ha logrado justicia. No se ha logrado, pero hacen ver como que están haciendo, pues, ¿no? Mira, ya pasó un proceso judicial, primero, pues, un proceso de, de procuración de justicia por parte de la Fiscalía General de la República.
Después ya se judicializó, es decir, se llevó a un juicio que duró muchos años para que se diera una primera sentencia. Creo que hasta el 2016 o 2017 se dio la primera sentencia. Después se fue a tribunales unitarios, a tribunales colegiados, llegó a la Suprema Corte. Al final, la Corte, para no hacer muy largo el rollo, la Corte determina que sí, la responsabilidad existe, la culpa existe en 22 personas. Te digo, servidores públicos del gobierno municipal, del gobierno federal y del gobierno estatal, y 2 de los socios de la guardería ABC. Y digo 2 nada más porque los otros 2 eran 4 socios. Los otros 2 fueron exonerados desde el principio. Uno de ellos, precisamente, la prima de Margarita Zavala, ¿no?, que te mencionaba. Entonces, de los 22 señalados como culpables por parte de la Corte, ninguno actualmente está pagando su culpa, porque hasta ahorita, como te decía, ningún juez se ha atrevido a dictar una sentencia. Todos se echan la papa, ¿no? Se lo mandaron a un juez de Tijuana. ¿Qué tiene que estar haciendo el caso de ABC en Tijuana? A un juez de Tijuana se lo habían mandado el caso de ABC, ¿no?, para que él dijera cuántos años de cárcel le toca a cada quien. ¿Por qué fueron exoneradas estas 2 personas? ¿Por sus conectes? Pues, te lo puedo decir, yo 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 creo que es una percepción generalizada, o una seguridad generalizada de que fue por eso. Las 2 personas más influyentes, ¿no?, de los 4 socios. Eh, pero, legalmente o jurídicamente, el juez determinó que ellos, tanto Marcia como perdón, se me fue el nombre del otro socio, no tantos años, eh, no tenían ninguna responsabilidad en cuanto a ver por las condiciones de seguridad en que operara la guardería, porque ellos eran socios capitalistas. ¿Ok? Eso, pues, si lo ves desde una lógica, podrías decir, bueno, pues si nunca se paran, pues tendrá razón a lo mejor, ¿no? O sea, si ellos nomás aportaban dinero, pero en algún momento se han dado la vuelta. Y deben de haber preguntado, o sea, ya como propietarios, porque son capitalistas, ya son socios, ya hay una responsabilidad. Es decir, oye, sí funcionan las puertas de emergencia, oye, sí funcionan los detectores de humo, están trabajando, ¿qué tan capacitadas están nuestras muchachas? ¿No? Entonces, sí había una responsabilidad. Por lo menos moral existe, por lo menos moral existe. Ya si determinaron eso, desafortunadamente nadie puede ser en México, como creo que en todos los países, o en la mayoría de los países, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Ellos ya no pueden ser procesados. A 16 años, casi 16 años, ¿ahora qué buscan ustedes viendo la ineptitud de las autoridades de que, pues, no se llega a justicia? ¿Ahora qué buscas? ¿Buscas nuevamente eso o has agregado algo más que quisieran lograr? Yo, bueno, lo voy a decir en términos generales porque creo que la gran mayoría de nosotros, de los padres, algunos desde una trinchera, otros desde otra, otros enfocados en su trabajo y en salir adelante, pero todos, yo creo que todos quisiéramos justicia, ¿no? O sea, que la justicia como tal ya no existe, ¿no? O sea, no va a existir, ya fue algo que no se dio. Una justicia real hubiera sido como lo establecen en los códigos, ¿no?, o las leyes, son prontas y expeditas, o no sé si es el mismo término, algo así, o sea, es rápida una ley, digo, la justicia, pues, ¿no? O sea, se genera rápidamente, se consigue, se obtiene o se determina rápidamente quién es responsable o no. Pasó 16 años, sí hay responsables señalados, ya culpabilizados, pero no están pagando, ¿no? Entonces, ni están todos los que son, tampoco. Esa es otra de las cosas, lo que te mencioné al principio. Entonces, lo que quede al final, después de todo esto, de verlo pasar como por un extractor de jugo de naranja, es es el puro zumo, o sea, es nada, pues, o sea, ya no hubo justicia, pues, es un remedio de justicia lo que ocurra. Porque para empezar, tengo que decirte y reconocer que algún juez tuvo el valor de establecer condenas que de verdad atendían la gravedad del caso, condenas de casi 30 años para algunos. Pues la corte dijo: "No,
están violando derechos de los responsables. Esas penas no, hay que bajarlas. No pueden pasar creo, de 8 años. O sea, de que te des una idea, ¿no? De cómo funcionan las cosas. Te escucho y de verdad que es tan injusto, o sea, desde el hecho de que les daban fianzas de 1,000 pesos hasta el hecho de que, ajá, o hasta el hecho de que no pueden pasar más de 8 años en cárcel, a pesar de que hay 49 víctimas, ¿no? 49 pequeños. 49 que ya no están, Más más los que sí están. Hay 22, 23 niñas o ya jóvenes, adolescentes, que ya cumplir la conciencia de lo que pasó. En su momento lo vieron también, quizás lo recuerden como un sueño, tenían 3 años, 2 años y medio, que algunos des lamentablemente les generó lesiones de por vida y viven con ellas. Y hoy ellos salen a buscar, a exigir justicia. Ellos hoy en las marchas, ahí andan exigiendo justicias. También los jóvenes, aquellos que aún no hayan sido reconocidos como víctimas, también son los que salen a buscar justicia. Nunca hay que olvidarnos de ellos, nunca hay que olvidarnos de ellos. Ellos, son un recuerdo viviente, lamentablemente, de lo que pasó hace 16 años. y algo que no debe de repetirse. Definitivamente esa fue una de las consignas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hablando como grupo así, a veces nunca más. No había una ley de guarderías cuando pasó. Las guarderías se regían por normas oficiales mexicanas, que son instrumentos técnicos, 100%. No hablan de derechos humanos, ni hablan del derecho a la vida, ni el derecho al entorno seguro, nada. Una norma oficial te dice, una puerta de seguridad debe medir 1.5 metros por tanto de altura. Eso. Así se regían las guarderías. Esto fue algo que también nuestro entonces abogado nos hizo ver. No existe una ley, vamos a trabajar para que haya una ley. Y nos acercamos a un senador que, porque nosotros, pues no, o sea, son legisladores, tienen la facultad, el ejecutivo, los ejecutivos de los estados, el presidente de la república, algunos otros servidores públicos de alto nivel y sobre todo los legisladores de crear o modificar leyes. El pueblo, nosotros no. Yo puedo llegar con una propuesta, a lo mejor con un diputado me hace caso, pero la mayoría de las veces por sus intereses. Nos encontramos a un senador honesto, hijo, tienen ustedes toda la razón, y se genera un proyecto o una iniciativa de ley, pero fueron meses de trabajo, ¿no? Pero ya no hablamos de que la puerta debe medir 1.5 por esto, nada más que sí es muy importante establecer las reglas en materia de protección civil, ahí están en la ley y su reglamento. Está cuánto debe medir una puerta, cada cuánto debe haber una puerta de emergencia de otra, a qué distancia pueden estar, los detectores de humo dónde han de estar colocados, qué tipo de extintores debe de tener en la cocina. Es diferente un extintor en la cocina a un extintor en el pasillo o en las salitas, por ejemplo. Pero aquí lo más importante es que empezamos a hablar del interés superior de la niñez. Ya había habido una reforma constitucional en materia de derechos humanos en junio del 2010 y se empieza a hablar o se establece como prioridad el interés superior de la niñez. Es, en palabras muy sencillas, es que en todas las acciones o políticas públicas que emprenda el Estado donde tenga que ver la niñez tiene que estar por encima de todo, sus derechos. Eso es, así es su bienestar, su seguridad, su tranquilidad, su derecho a ser feliz, su derecho a vivir en familia, su derecho a la vida de entrada, su derecho a la salud, su derecho a la alimentación, en fin, todo eso. Ahí en esa ley ya se enmarca, entonces ya se genera un proyecto de ley que habla de que lo más importante, o sea, ¿por qué tienes que tener estas puertas aquí, allá, este detector de humo aquí? ¿Por qué? Porque eso ¿para qué es? No es para que se vea arreglado nada más, es para que el niño, la niña que está aquí, sepa que por ahí va a salir, porque hacen simulacros en las guarderías, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo importantísimo.
que sepa que por ahí le pueden salvar la vida. Si Dios guarde, empieza a haber un conato de incendio o algo, pues, o está ocurriendo una situación. Entonces, es pensado en el niño o la niña. Eso es lo más importante de la ley 5 de junio. Y fue una ley que se promovió tanto por padres y madres de la guardería ABC. Yo recuerdo a mis compañeros, a José Francisco, a Patricia, a Manuel y a otros, yéndose días enteros a mesas de trabajo en el Senado de la República. Ya después, cuando hubo posibilidad, nos involucramos otros más en el tema, ya más en el en la Cámara de Diputados, el tema de la ley. Y, pues, nos tocó en el 2011 que finalmente se aprobó una ley de guarderías que no existía y que sentó la base, aun con todo lo que falta por hacer que te he dicho a lo largo de este programa, que sentó la base para lo que hoy, por ejemplo, las guarderías del IMSS, que están consideradas las mejores, pues son, ¿no? Los nuevos modelos de atención que ofrecen, ¿no? Este, eso fue parte del legado que no debió haber sido así, de nuestros hijos y la lucha de la sociedad comprometida y de los padres que exclamamos a veces nunca más. Así es, Julio César. Pues Julio César, te agradezco mucho que hayas venido, te agradezco mucho que seas la voz de Yeye, que ya no está aquí, pero tiene a su padre que lo representa y eso es algo de admirarse. Gracias. El hecho de que tú deseas que esto no le pase a otros niños, que no vuelva a suceder ni aquí ni en ningún otro estado, es algo que se debe de reconocer y es algo que te agradezco públicamente. Te agradezco también que te hayas prestado para hablar, Sí, porque de verdad que a veces considero que es un tema que muchos no quieren tocar por el tema tan difícil que es, pero es un tema que nunca debemos de olvidar, que siempre tenemos que recordar y que debemos de sentarlo también como base para recordar sus memorias, que no fue en vano su muerte, sino que a través de eso se logró un cambio en las guarderías y en la sociedad. Y como tú dices también, el hecho de cómo todos se solidarizar, entonces a través de eso podemos ver que podemos hacer algo más y que estamos hechos para hacer cosas buenas, ¿me explico? O sea, Sí. sacó esa catástrofe, sacó cosas buenas de los sonorenses al tener ayuda. Entonces deberíamos quedarnos con eso. Y te agradezco mucho que hayas estado acá. No sé si quieras agregar algo más. Bueno, sí, exhibió lo peor de muchos, de las condiciones en que opera el Estado y sacó lo mejor de un pueblo, ¿no? De un pueblo entero, y me refiero a un país, ¿no? En general. Eh, y bueno, es cierto, pues vivimos con el dolor. Siempre va a estar el dolor de que no estén físicamente, pero Santi, Jimenita, todas y los niños de ABC están aquí, viven todavía. Así es. Así es. Muchas gracias, Julio César. Pues hemos llegado al final del episodio, plebes. Yo creo que ha sido de los episodios más difíciles de escuchar, más difíciles de grabar, por el hecho de que conlleva 49 víctimas que aún no han alcanzado justicia y que hasta la fecha, pues podemos ver cómo la cloaca política lo ha politizado y lo ha hecho como parte de algo que no va a tener justicia, pero como comenta Julio César, se sigue buscando y esperemos que en algún momento se llegue a tener justicia, no solamente en el estrato más inferior de personas, sino también de los responsables mayores que estuvieron en esta catástrofe. Así que ABC nunca más.